Pablo, muchas gracias por la presentación, me gustó. Autoridades, muy buenas noches. Público presente, muy buenas noches. La verdad que para mí es un tremendo honor poder el día de hoy transmitir algo, obviamente, lo que conozco. Soy un ingeniero petroquímico. De una otra manera, los aspectos de procesos cursan mucho mi formación. Y al momento de tener aspectos de procesos, digamos, en la industria, donde muchos de los que están presentes aquí probablemente vienen atendiendo a través de servicios, a través de suministros, a través de consejerías, a través de asistencias, de la forma como de una u otra manera interactúa con la industria, han tenido que ver algo con el proceso. Tal vez por formaciones desconocemos algunos conceptos, pero ahora que voy a explicar van a poder recordar algunos conceptos claros y que de una u otra manera va a explicar lo que es el tema, perfiles de velocidad. Estoy en un capítulo donde es mecánica y mecánica eléctrica, ¿correcto? Entonces, tal vez para la parte eléctrica voy a tratar un poco de ser más didáctico, para la parte mecánica, sobre todo si hay ingenieros en la parte hidráulica, tal vez obviamente puedan conocer mucho mejor, obviamente, los conceptos que voy a aplicar. Una planta industrial. Vamos a hablar con respecto al flujo. ¿Cuántas veces nosotros hemos visto en una planta industrial las tuberías aceradas, imposibles de poder ver cómo se está comportando el flujo dentro de esa tubería? A veces tenemos clientes que nos indican el medidor no está midiendo, el medidor está marcando valores erráticos, el medidor está marcando muy por arriba de lo que debe marcar o muy por debajo de lo que debe marcar, y la verdad es que no hay forma, por lo menos si es acerada, de poder ver cómo se está comportando el fluido dentro de la tubería. Una vez tratando simplemente de impresionar a un cliente, aunque ya sabía claramente dónde estaba el problema, le dije: yo voy a detectar el problema, pero no estoy en un equipamiento, tienes a un tipo de escáner, tienes un tipo termal, tienes algo que te va a permitir ver cómo se está comportando el fluido, no se preocupe. Abracé el tubo, está caliente, puse mi mano, está vibrando. Ajá, el medidor está sobredimensionado. ¿Pero cómo llegaste a eso? No, señores, ya sabía por qué llegó a esa conclusión, pero para el cliente resultó muy curioso. Pero esa es parte, obviamente, de una anécdota. Ahorita lo que les voy a explicar es cómo es que se impacta de manera obvia los perfiles de velocidad, cómo impactan obviamente en la parte de los flujos. Vamos a ver un pequeño video, muy corto. Van a ver un tubo transparente, van a ver algo que no parece que hubiera nada, y en el centro van a ver una línea roja. Inicialmente van a ver la línea roja sostenidamente uniforme. Progresivamente van viendo una serie de ondulaciones y posteriormente algo caótico. Desastre. Una vez que veamos eso, les voy a explicar qué es lo que ustedes están viendo. Veámoslo, les voy a comentar después. Tenemos una línea roja, por si acaso está entrando fluido. Es un pequeño ingreso de un fluido de un color distinto que va a permitir ver cómo se va comportando ese fluido, porque a ese fluido le está agregando diferentes tipos de velocidades. Ustedes miren, va a haber una modulación, algo está pasando. Sencillamente la modulación se va haciendo más intensa y distorsionada. Estamos entrando a un periodo, obviamente, dentro de lo que voy a explicar, a un periodo intermedio. Progresivamente se va volviendo las frecuencias mucho más desordenadas, ya no tienen una frecuencia ordenada, ya viene un pequeño desorden. El desorden es mucho más intenso, quiere decir que más flujo está entrando, más velocidad viene entrando, y en estos momentos, distorsión. Nubes, remolinos, y la verdad que ya comenzamos a tener un elemento que probablemente muchos de ustedes, y ahí es cuando yo les decía, abracé el tubo, porque cuando ya tengo ese tipo de acontecimientos, la vibración en la tubería se comienza a hacer evidente. Correcto.
Bueno, esa ha sido una tubería transparente que permite ver un fluido y a través de un tinte rojo podéis ver cómo se va comportando a medida que voy incrementando velocidad en el flujo, cómo se va comportando esta presencia de este fluido. Pero, ¿qué explica todo eso? Cuando uno estudia en la universidad, bueno, en la parte hidráulica, tal vez si hay ingeniero químico en la parte de procesos, en operaciones unitarias, siempre uno ha visto un famoso concepto, una formulación que explica todo esto. Y se los presento. Por si acaso es una fórmula que tiene casi 120 variables, es una ecuación con transformada de Laplace, integrales infinitas. Por esa razón es que yo lo voy a simplificar de tal manera que solamente les voy a mostrar el extracto. ¿Quién de ustedes no ha visto en una oportunidad el famoso número de Reynolds? Caballeros, ese es el secreto de todo lo que hemos visto en el video. Simple, llano. Reynolds, Osborne Reynolds, que es el científico quien hace sus pruebas, justamente hace unas pruebas similares a las que nosotros hemos tenido aquí y logra detectar justamente que todo este comportamiento se representa matemáticamente a través de su número que él puso, el número de Reynolds. En su honor obviamente se le puso como número de Reynolds. Hasta ahí, emocionados, todo el mundo quiere ser ingeniero de procesos en este momento, todo el mundo quiere dimensionar flujómetros, perfecto. Pero quiero darle algunas acotaciones. Número de Reynolds, densidad, velocidad, diámetro de la sección de tubo, viscosidad. Esta es una ecuación que tiene unas connotaciones propias del fluido. Y yo voy a concentrarme en un término que es la viscosidad. Sin embargo, obviamente, hay que hacer un refresh. Hay algunos, obviamente, que esto puede resultar tal vez algo que se estudió y hay que hacer un refresh. Por esa razón, es de que, tomando en foco la viscosidad en su debido aumento, vamos a tener una pequeña agenda. La agenda es mecánica de fluidos, algunos conceptos básicos. Vamos a ver una matriz de flujómetros, los tipos de flujómetros que están relacionados justamente con este tipo de regímenes, cómo impactan esto en los flujómetros, y bueno, algo obviamente bastante corto que es la parte de portafolio de Siemens a nivel de instrumentación, básicamente la parte de flujómetros. Viscosidad. Quiero volver nuevamente. ¿Por qué voy a acotar un poco más la viscosidad? Porque es una de las variables, y creo que el día de ayer Juan Carlos lo explicó claramente en la parte, cuando él tuvo que ver la parte de viscosidad, en la parte de lubricación. Sin embargo, acá yo no voy a hablar de lubricantes, específicamente, porque voy a hablar de fluidos. Pero acá viene una cuestión de nuevo, como todos los fluidos tienen una viscosidad. Esta viscosidad puede ser muy pequeña, muy grande. Solamente para que usted diga, ¿de qué me está hablando? ¿De grande, pequeño, chico? ¿Qué? Dame un punto de referencia. Perfecto. La viscosidad del agua es 1 centipoise. Obviamente a 25 grados centígrados, presión de una atmósfera, 25 grados es de 1 centipoise. Todo aquello que sea por arriba del agua, estamos hablando de entrando al reino de obviamente los aceites, ¿correcto? Y ese es su punto de referencia, agua. Entonces, la viscosidad es el rozamiento interno de capas. Lo que pasa, caballeros, es, y además sucede que si yo tengo un fluido, internamente el fluido tiene moléculas, digamos que se van contorneando en función de la forma en la cual el recipiente lo alberga. Cuando un fluido pasa, y ese fluido tiene baja viscosidad, centipoise, y está en un régimen llamado régimen laminar, las capas de ese fluido es como si tuvieran uno debajo de otro. Viajan tranquilo, sin problemas,
alcanzado la meta, tranquilo, no tiene ningún tipo de apuro. Pero ¿qué pasa? Cuando le sometes a condiciones de proceso, llámese temperatura o cualquier tipo de una actividad mecánica en el fluido, puedes comenzar a ocasionar distorsiones en la parte del flujo. Ustedes pueden ver, caballeros, estos dos gráficos. Cuando una viscosidad es baja, cuando se le hace la prueba a los tubos, cuando se cierra un punto, se ingresa, se cierra el punto, y cuando se destapa el tubo por los extremos, la bajada de todos los ductos es inmediata y uniforme. ¡Fua! Viscosidad baja. Sin embargo, cuando comenzamos a hablar de viscosidades altas, o viscosidades obviamente que ya comienzan a tener una predominación del fluido, tenemos diferentes gradientes de altura. Significa justamente que el comportamiento de ese tipo de fluido es un comportamiento que uno tiene que estudiar. ¿Por qué les digo esto? Cuando un cliente, cuando una empresa dice, quiero un flujómetro para petróleo, o quiero un flujómetro para agua, o quiero un flujómetro para un producto químico, lo que nosotros decimos es, ok, ¿cuáles son las condiciones de presión? ¿Cuáles son las condiciones de temperatura? Y dame cuáles son los efectos de viscosidad o de densidad. Ah, no, no te preocupes, eso está descartado. No, no hay problema. Ahora les voy a demostrar que ese no hay problema, realmente es un problema. Esta es una tabla de viscosidad de líquidos, correcto. Se utiliza mucho en la parte de procesos, no se preocupen, esto lo encuentran ustedes en cualquier libro de la parte de procesos. Y vamos a hacer una pequeña prueba. El agua son dos coordenadas las cuales voy a intersectar en función de la temperatura para saber cuál es la viscosidad. Para el agua tiene en el eje X este valor de 10 punto tanto y Y 12 punto y algo. La tabla es un nomograma de viscosidades, ¿correcto? Aquí tengo la eje X, la eje Y, la viscosidad en centipoise y la temperatura. Esa tabla que vamos a usar. Entonces, tengo 10, tengo 12 y digo, lo voy a trabajar a 40 grados centígrados o grados Celsius. Hago la curva y tengo una viscosidad en centipoise de 0.6. Correcto. Pero ¿qué pasa cuando el cliente olvidó el dato de la temperatura? Ah, no, Raúl, resultaba que yo tenía 10 grados. O en la noche, cuando estoy en DOERAN, la temperatura baja tanto y esto llega a 10 grados, incluso menos. A 10 grados, en esa condición, tenemos un centipoise. Se percatan ustedes cómo el efecto de la temperatura comienza a hacer efecto sobre la viscosidad. Y ¡oh, maravilla! Entonces quiere decir que mi variable de viscosidad es una variable que debo tener monitoreada de manera muy relevante, por supuesto. Porque en función de esta fórmula, yo voy a tener un número de Reynolds que va a decir de 2100 para abajo laminar, de 2100 a 2300 y transitorio, y por arriba de los 2300, 2400, turbulento. Pero si yo comienzo a agarrar este concepto, mis suposiciones pueden comenzar a tener problemas al momento que dimensiono un flujo. Correcto. Ahora, caballeros, esto es a una atmósfera, que es ahorita donde estamos. Pero ¿qué pasa en aquellas tuberías donde la presión es mayor? Por ejemplo, en Oil and Gas, 1500 psi, 600 psi, 900 psi. ¿Qué, Raúl, hay más? Por supuesto. La que hemos sacado solamente es a una atmósfera. Por esa razón es que los que hacemos el dimensionamiento vemos todas las tablas posibles de todas las variables que permitan tener justamente un producto aceptable. Miren ustedes esto. Esto sigue siendo del agua. 50 grados, miren ustedes cómo en función de la presión se mantiene casi constante, pero va comenzando a subir su valor progresivamente a medida que voy incrementando la presión. Probablemente para una industria química donde se emplea presiones por debajo de 150 psi no habría ningún problema,
Pero ¿qué hay de las compañías de oil and gas que pueden emplear presiones muy por arriba de las 300, 400, 500 psi? Pero no se preocupen, este es algo obviamente que se revisa previo obviamente al dimensionamiento de un producto. Raúl, hablaste de la viscosidad, pero en la universidad yo recuerdo que hablábamos de la viscosidad dinámica o absoluta y la cinemática. Entonces, para el concepto nuestro, para lo que nos compete en la parte de procesos, empleamos mucho la viscosidad absoluta. ¡Ajá! Te agarré, Raúl. ¿Qué viscosidad es eso? Caballeros, ¿es la absoluta o la dinámica? Por esa razón que se anticuales. ¿Qué significa eso, Raúl? Me estás hablando en chino, claro. Significa lo siguiente. Significa de que cuando es dinámica absoluta, estoy estudiando todos aquellos elementos o fuerzas que pueden obviamente estar involucrando en el desplazamiento de un fluido. Estudio obviamente las capas de fricción que van entre capa de fluido y capa de fluido, estudio las fricciones de las paredes de la tubería, estudio propiamente toda la inercia, la fuerza y todo lo que la resistencia de la viscosidad me está otorgando en el momento que traslado una masa. Todos esos conceptos lo estudio obviamente en la parte de la dinámica o absoluta. Caballeros, este es justamente un picture de la prueba que hizo Osborne Reynolds con respecto a la medición de los números de Reynolds para poder definir el comportamiento laminar, transitorio y turbulento. Pero ahora ya saben la fórmula, saben que hay un concepto de viscosidad que está muy asociado, pero miren, esto es esto. ¿Qué significa finalmente Reynolds? Que Reynolds me salga 4000, que Reynolds me salga 10.000, que me salga 20.000. ¿Qué significa eso? Analicemos. Supongamos que este sea 10.000. Significa que las fuerzas inerciales es 10 veces más potente que la fuerza de viscosidad. Quiere decir de que la viscosidad para mí no es un problema. Pero vamos más abajo. ¿Qué pasa si esto está en 500 o en 1000? Significa que las fuerzas son 1000 veces o 500 veces la fuerza de viscosidad, y según el estudio de Reynolds, eso sí obviamente me permite un estudio porque es una velocidad muy baja, es un comportamiento laminar y las características que se están formando y el motivo por el cual voy a hacer un dimensionamiento de un flujómetro tiene que ser advertido. Por ejemplo, residual 500. Una vez un cliente me dice, quiero un medidor para un residual 500. Entonces lo primero que yo le pregunté, dígame, ¿y qué velocidad vamos a manejar ahí? ¿Qué diámetro de tubería? Y se determinó que el número de Reynolds estaba en 400. Raúl, ¿es un coriólisis? No. Raúl, ¿es una placa de orificio? Menos. Este es un wedge. Un medidor específicamente diseñado para poder trabajar fluidos con bajo número de Reynolds. No todos los flujómetros funcionan para todos los fluidos o para todas las capacidades que nosotros tenemos. Es un análisis muy particular. Ok, hablamos primeramente de la viscosidad, ahora vamos a ver un poco el número de Reynolds. Básicamente lo siguiente. Estamos hablando ahorita de los conceptos de la mecánica de fluidos. Viscosidad, número de Reynolds. Bueno, hemos hablado justamente de lo que es el régimen laminar y el régimen turbulento. En la parte laminar, la clásica que ustedes siempre han visto en los libros es una representación gráfica de velocidades donde tiene una pronunciación en la parte del centro, en la parte laminar y en la parte del turbulento, donde ustedes no encuentran ni un pico tan acentuado como el flujo laminar. Les explico por qué. Lo que pasa es de que el orden con que van las placas en la parte laminar, las placas del fluido tan ordenados, las paredes de la tubería comienzan a tienen un coeficiente de fricción y comienzan a detener justamente aquellos que están muy cerca de las paredes. Lo van deteniendo y la parte de adelante sigue avanzando, sigue avanzando. Eso es lo que
ustedes pueden ver en este lado. Miren ustedes que la velocidad máxima que se puede alcanzar como medición en un flujo laminar justamente está en la parte del centro. Muestra de ello, ¿cómo se llama? Es de que este tipo de comportamiento es muy utilizado para aquellos flujómetros donde requieren poner el medidor en un punto donde sea representativo la medición. Medidores termales. Si alguna vez alguien ha visto medidores termales, en la especificación dice, el medidor es un vástago que se introduce en la parte del tubo y tiene que estar del centro un tercio abajo. ¿Por qué? Porque esa es la zona representativa de medición. Está aplicando parte de este concepto. En la parte turbulento, es un desorden, es un caos. La verdad que cuando han hecho la ecuación de la parábola, prácticamente la velocidad es constante en todos los puntos. Bueno, acá vamos a ver laminar, oscilatorio, transitorio y turbulento. Esto que ustedes ven acá es lo que ustedes han podido ver en el video. Ok, vimos viscosidad, vimos número de Reynolds. Ahora vamos a hablar de otro fenómeno de la mecánica de fluido, la separación de flujo. Y esto es muy importante. ¿Cómo se llama? Muchos clientes, yo tengo una tubería tan corta, o tengo una tubería donde hay un codo, y por una cuestión de espacio dicen, mira, yo no tengo más espacio que este y yo lo instalo en este punto. Hasta ahí, quien tuvo el problema en la parte mecánica de instalación solucionó su problema, la parte mecánica. Pero originaron un problema para el ingeniero de procesos. ¿Por qué? Se los explico. Acá es un ejemplo de una curva, una línea curvada, un tubo con una curva. Gradientes de presión. Tengo una gradiente de presión uniforme hasta el punto P. Llego a un punto donde comienzo a tener una gradiente de presión negativa, producto del grado de fricción que tiene la tubería. Se genera en contrasentido de lo que ven obviamente como fluido, como flujo. Y miren ustedes lo que comienza a tener acá. Problemas, distorsiones con respecto a un performance de régimen de fluido. Por esa razón siempre se dice, cuando tienen ustedes un codo, es tan venenoso poner justamente un medidor en esas condiciones, porque ya por efecto de explicación, por una especie de separación de flujo que tiene todo tubería en la geometría que tenga, va a tener justamente estos tipos de percances. Más adelante les voy a explicar otros ejemplos, justamente cómo se alteran los perfiles en función del tipo de geometría de tubería que uno tiene. Y la última ecuación es una ecuación de energía. Son tres las ecuaciones fundamentales de flujo. Ecuación de continuidad, que viene a ser la conservación de masa. La ecuación de energía, que es la conservación de energía, y lo que es el efecto de la conservación de cantidad de movimiento. Solamente voy a centrar en dos. Todos juntos. Cuando uno tiene un fluido y ese fluido tiene una velocidad y está partiendo por una sección circular, y al momento que tú lo trasladas a una tubería mucho más pequeña, uno dice, oye, pero va a haber menos flujo. O el concepto de conservación de masas es lo mismo. ¿Qué es lo que está variando? Por supuesto. Por esa razón, muchos dicen, yo necesitaba un flujómetro para esta línea, pero me he dado cuenta que el flujómetro es más pequeño en mi tubería. La voy a reducir. ¿Por qué la tengo que reducir? Porque tengo que incrementar velocidad. Porque el flujómetro necesita esa velocidad para poder comportar y para poder tener una respuesta correcta en la medición. Muchos, obviamente, conociendo este concepto, obviamente comienzan a hacer los artificios mecánicos para poder incrementar velocidades. Y el segundo punto, con respecto a la conservación de energía. En la conservación de energía está claramente definido los tipos de energía que se emplean justamente en la conservación. Miren ustedes. Energía cinética, porque está la velocidad. Energía potencial, porque está la altura.
energía hidráulica por la presión. 3 tipos de energías simples. Si estoy en un tanque, estoy debajo del piso, tengo energía potencial, tengo energía cinética, ¿correcto? Si estoy solamente al borde, obviamente, en el piso, solamente tengo energía cinética y energía hidráulica. Simple. No hay mucho que dramatizar en ese aspecto. Ok. Hasta ahí hemos hecho un poco de la mecánica de fluidos. Eso es justamente para que más o menos refresquemos algunos conceptos. Ahora vamos a entrar a lo que es matriz de los flujómetros. La verdad que el campo de los flujómetros es muy grande. Sin embargo, lo que ustedes pueden ver acá en recuadro, básicamente está descrito los flujómetros más representativos en la industria. Por ejemplo, tenemos los flujómetros, se dividen en los volumétricos y los másicos. A nivel volumétrico tenemos los diferenciales generados a través de placa de orificio y un transmisor de presión diferencial o un computador de flujo. Tenemos los flujómetros de área variable, tenemos los electromagnéticos y los flujómetros ultrasónicos. Y a nivel de masa tenemos los coriólisis y los medidores termales. División clara. Una vez yo recuerdo cuando un cliente me dijo, quiero tener la medición de mi flujo. Perfecto. ¿Qué es lo que se va a medir? ¿Volumen o masa? Yo quiero medir volumen. Perfecto. Mi cabeza ya trabajaba en qué tipo de medidor. Pero el cliente me dijo, pero quiero un coriólisis. El cliente me dice, pero yo quiero un coriólisis. Pero no estás aplicando el potencial del equipo que es específicamente para masa. No, pero yo quiero un coriólisis. No hay problema. ¿Por qué? Porque el coriólisis también tiene los aspectos volumétricos, pero no es el potencial para el cual obviamente uno compraría un coriólisis. ¿Correcto? Entonces, cuando uno tiene un medidor de flujo, ¿cuántas veces en el manual no ha visto esto? 3 veces antes del diámetro, una vez después, si es que línea recta. Si estás en un codo 3 veces antes, un diámetro después. Si estás en una reducción 3 veces antes, una vez después. Si estás con una válvula 5 veces antes, uno después. Si estás obviamente en la reducción acá, 3 antes, 3 después. Eso en el manual lo hemos visto. Y la verdad es que, así como he visto que muchos le hacen caso, hay muchos que tampoco le hacen caso. Y sobre todo cuando tienes una instalación donde no entra más que el flujómetro y ahí vienen todos los elementos que tú puedes colocar. Si alguien me pregunta, por ejemplo, me dice, ingeniero, pero ¿qué norma dice esto? ¿Qué ASME? ¿Qué ISA? Los organismos que usted claramente indican esto. Ninguno. Porque, caballeros, estos son buenas prácticas de ingeniería. Solamente eso. No van a encontrar en ningún artículo de ASME, ASTM, lo que uno quiere entender, van a encontrar esto. Todos los manuales, por esa razón es que tienen muy diferentes los diámetros libres antes y después en un flujómetro. Adicionalmente a eso, han comenzado a salir tablas donde dice, oye, basado en este comportamiento de regímenes, donde tienes laminar, transitorio y turbulento, vamos a establecer algunas velocidades para las pulpas de 0.5 a 1 metros por segundo, para lo que son alimentos líquidos de 1 a 2 metros por segundo, para los sólidos líquidos en procesos químicos de 1 a 3, agua potable de 3 a 6 y lo que es agua para transporte sólido de 15 metros por segundo a nivel de velocidades. Pregunta, ¿hay una norma ASME que indica esto? Tampoco. Son buenas prácticas de ingeniería. Ojo, yo he visto una vez en una compañía minera que tenía una tubería de 8 pulgadas y manejaban slurry mineral, creo que el lenguaje es conocido, o barro mineral. Entonces, cuando uno comienza a ver que hay problemas con el equipo, el cliente dice, ese medidor no mide. No puede ser. Se saca el medidor, se revisa, y era un medidor electromagnético, se revisa el line de medidor, primeramente ya no había lining, era todo el acero. ¿Qué había pasado? Que el cliente había contemplado velocidades por arriba de los 3 metros por segundo. ¿Qué hizo? Abrasión. ¿Qué hace la abrasión? Raspa como lija. ¿Qué es un lining de un medidor electromagnético? Es un teflón, es un vulcanizado, es un elemento blando. Y con la velocidad se llevó de cuenta.
Por esa razón solamente encontramos el equipo y ya no encontramos el aire. ¿Sirve esto? Por supuesto, de manera referencial. ¿Sirve y ayuda? Por supuesto, para poder hacer lo que son el diseño y la parte de ingeniería de diseño. Finalmente usted tiene que partir de algo. De una compañía donde yo le decía, por diseño, ¿cuál es la velocidad que tú vas a manejar de agua en planta, de químicos en planta, de slurry en planta? Cliente, 5 metros por segundo. Muestra clara que no me estaba dando una respuesta correcta. Caballeros, ¿y quién no ha visto también en su manual algunas indicaciones con respecto a cuando yo comienzo a disminuir mi diámetro de tubería? Yo he visto unas reducciones de diámetro, pero fabulosas. Vienen así, ¡plá! ¡Pum! Fabulosas, ¿ah? Es que no han visto esta parte que les voy a explicar. Sin embargo, ustedes ya saben esto. Esto tiene un porqué. El porqué se explica porque el comportamiento que tiene ese fluido no debe ser alterado. Ojo, y acabo de poner la primera. El comportamiento que ha desarrollado el fluido no debe ser alterado. Raúl, ¿el comportamiento laminar es un comportamiento que lo mío medidor? Sí. Raúl, ¿el comportamiento turbulento es algo que mide medidor? Sí. Entonces, ¿cuál es el problema? Ninguno es el problema. El problema es cuando lo alteras, justo cuando va a pasar en el medidor. ¿Y cuántas veces no han visto ustedes, cómo se llama, algunas indicaciones, porque hay unos flujómetros que no funcionan parcialmente llenos? En principio, casi la mayoría de los flujómetros funcionan completamente llenos. Y no es que al dibujante se le haya caído el lápiz. Es que esto es básico para poder entender que ese medidor tiene que estar completamente lleno. Aquí ustedes van a poder ver los regímenes de flujo laminar, transitorio, turbulento, las secciones rectas, antes y después, ¿correcto? Y básicamente la parte del centro que ustedes ven es del cuadro anterior que hemos hablado. Área variable, electromagnético, ultrasónico, coriólisis y termales. Miren ustedes, área variable, ¿se ve afectado por flujo laminar? No. ¿Transitorio? No. ¿Turbulento? No. Bacán, chévere, por eso no lo aplican mucho. ¿Electromagnético? ¿Por alguno de los 3 regímenes? No. Pero ¿y por qué dice esto? Claro, es que para que tú evites alterar cualquier otro tipo de comportamiento, las buenas prácticas de ingeniería te indican que tú debes mantener esas distancias antes y después. Miren ustedes esta parte. Medidor ultrasónico. En la parte laminar no tiene ningún tipo de consecuencia. En la parte turbulenta tampoco. Pero noten ustedes en la parte transitoria. No hay especificación o hay muchos problemas en ese punto. Ahí comienza el primer punto, porque es necesario calcular el número de reglas. Ok, ahora sí vamos netamente a lo que son los impactos. Bueno, ya hemos explicado lo que es laminar y turbulento, obviamente lo que son los rangos. Menos de 2100, laminar, entre 2100 y 4000, transitorio, y por arriba de los 4000, la parte turbulenta. Les indicaba, codos, hay un problema, reducciones bruscas, hay un problema, ¿cómo se llama? Cortas distancias, hay un problema. Finalmente, uno me puede decir, pero ingeniero, pero es lo que hay, es cierto, pero también hay que reconocer de que si el fabricante te ofreció una precisión de más o menos 0.5% en la medición de flujo, lo hace bajo los criterios en los cuales uno debe instalar el producto. Si tú lo instalas diferente, definitivamente el performance del producto cae. Miren ustedes esto. Y se lo voy a poner un poco más gráfico. Imagínense una tubería de 4 pulgadas y van a hacer una reducción o van a hacer una ampliación y la cortan en 90, ni siquiera con un ángulo de inclinación. Lo primero que va a ocasionar, caballeros, es la formación de un movimiento famoso de remolino llamado vórtice. Ingeniero, pero es un borde, al contrario, puede facilitar la medición. Caballeros, en hidráulica, todo aquello que es parásito, igual como en la energía, todo aquello que es la generación de, ¿cómo se llama la energía parásita? Armónicos.
también tenemos nuestros armónicos. Si les presento, Vortex. ¿Por qué? Consume energía. Si el producto está avanzando, cualquier tipo de elemento parásito que yo tenga, me consume energía, me cae la presión y finalmente llega un momento donde no puedo alcanzar el punto objetivo final, obviamente, la línea de proceso. Entonces, cualquier tipo de obstrucción que yo haya generado en la línea de tubería puede originar movimientos vórtex. Y ojo, si origina movimientos vórtex antes de mi medidor, a no ser que sea vórtex, definitivamente he distorsionado mi medición. El segundo punto, codos. Miren ustedes este comportamiento muy particular, un perfil muy interesante, y miren ustedes al momento de codo cómo están los efectos de las velocidades. Imagínense poner un medidor aquí. Raúl, pero yo he puesto y funciona. Claro que funciona, pero no me pidas 0.5% a nivel de precisión, ¿eh? No me pidas. ¿Por qué? Porque estos elementos impactan en la performance del producto. Recuerden que los medidores de flujo están hechos para unas condiciones y están en el manual. Raúl, pero eso sí es cierto. Pero hay que hacer la parte de instalación. Son 10 páginas nada más. El resto es programación. Ahí los ingenieros electrónicos, ahí están más en su cancha, en la parte de la configuración, la programación. ¿Qué tenemos? Miren ustedes esto. Ya, Raúl, te hago caso. O sea, cuando hay una línea y voy a ampliarla, ok, pues la voy a poner un ángulo. Pues si tú me dices 8, yo le pongo 16, pues. También el exceso es un problema. ¿Por qué? Porque comienza a originar flujo reverso. ¿Se acuerdan de esto? Este efecto comienza a ocasionar cuando el ángulo no es un ángulo correcto. Probablemente no han respetado lo que el manual indica a nivel de ángulo, lo que tienen obviamente ustedes que poner. Y acá esta es la parte que más me gusta. Tubería, corte, y acá viene el medidor. Miren ustedes todos los elementos parásitos que se originan. Tenemos separación de flujo, tenemos surgimiento de vórtice, consumo de energía. La verdad que es un problema. Y les voy a mostrar un gráfico cómo eso se ve físicamente. Acá tenemos otro, obviamente esto es un movimiento vórtice, es un objeto que está incrustado, obviamente, en el fluido, un movimiento vórtice. Y esta es una parte muy bonita, el flujo de obstrucción. Ponen un medidor, y después de eso le ponen una válvula. Una válvula. Y es una válvula on-off. Y el fluido está andando, pues una velocidad laminar, o tú estás andando, y ¡pum!, le cierras. Caballeros, cuidado con el golpe de ariete. ¿Qué pasa? El elemento flujo, que tiene obviamente energía, comienza a retroceder como energía negativa y comienza a generar ondas que alcanzan obviamente la velocidad del sonido, y lo que va a originar es una contrapresión en toda la línea. Pero hasta aquí hay un punto que se normaliza. Pero en el momento que tú has generado la contrapresión, la tubería, tú no lo ves, pero la tubería se ha ensanchado. Pero como la tubería requiere recuperar nuevamente su forma, se comienza a reducir, genera otra onda. Esa onda es la destructiva. Es muy bonito eso, porque he visto muchos procesos con on-off, como se llama, y de frente, y no se han percatado del rompe ariete. Ok, pero antes de entrar ahí, solamente recapitulando, hemos visto la parte de mecánica de fluido, hemos visto una matriz de flujos, hemos visto algunos impactos. Ahora quiero ver, lo que voy a mostrar aquí en adelante son fotos reales. Reales. Son fotos reales, quiere decir de que las he visto, obviamente, no voy a decir ni el cliente ni la marca, pero sin embargo quiero que ustedes aprecien. Fluido viene por acá, hacia abajo. Es un medidor electromagnético el que se encuentra instalado ahí. Primera consulta. ¿Ese medidor electromagnético está lleno? No. El cliente reportaba problemas. No respetó uno de los procesos, que era que el medidor siempre tiene que estar lleno.
¿Y otra cosa más? Cuando el fluido viene y cae aquí, ¿cómo creen que ustedes que está ese perfil de velocidad que está aquí? Que si ya hemos visto nosotros, ¿cómo está esto? ¿Cómo creen ustedes que está llegando aquí? Aquí está el medidor. Y acá hay un medidor y acá está la válvula. Obviamente, nunca el equipo midió, o por lo menos lo midió correctamente. Acá explican 3 problemas que el cliente no ha visto. Primero, el flujómetro nunca está lleno. Segundo, los perfiles de velocidad, laminado turbulento, lo que haya desarrollado, finalmente cuando llega en el punto se desordena porque lo instala muy cerca del codo. Y lo peor de todo, tiene una válvula on-off. ¿Cuál es el problema que vimos? ¡Pum! Cerraba y ¡fluah! Cuando abrimos sacamos uno del flujómetro, vimos el lining, ¿qué cosa creen que había pasado? Cavitación. ¿Saben lo que es la cavitación? Creo que lo que pasa es de que en la cavitación sucede de que finalmente es líquido, pero el líquido, cuando yo bajo la presión en el componente, llego peligrosamente a la presión de vapor del líquido. ¿Qué significa? En un momento paso del líquido a vapor o al gas de ese líquido. Como tengo un gas, llega un momento que recupera presión, pero se forma una estela de gas. Se aplasta, revienta y gira un vacío y todo aquello que donde está lo absorciona. Y tú puedes ver desprendimientos mecánicos, desprendimientos en el lining y todo lo que tú puedes imaginar a partir de esta implosión. Sigamos. Este de acá es otro cliente. Este es el medidor. Y aquí igual, viene fluido y pasa acá de frente. El detalle está que la tubería es de 8 pulgadas y el medidor de flujo es de 8 pulgadas. O sea, sumado a lo anterior, el de aquí todavía hizo un dimensionamiento y redujo el flujómetro. El de acá, por cuestiones prácticas, porque no quería reducir el tamaño del flujómetro, lo que hizo fue acoplar un medidor en el mismo tamaño del flujómetro. Definitivamente, si ya no este dimensionamiento aquí, no solamente su medidor no estaba lleno, sino la tubería nunca estuvo llena y obviamente marcaba problemas. Miren ustedes, válvula, medidor. Raúl, pero eso es todo lo que tengo, perfecto, pero si tienes problemas, reconoce que es un problema de instalación. O sea, no nos hagamos problemas. O sea, si finalmente no tienes espacio, es lo que tienes, pero reconoce de que si tienes problemas, parte de ese problema se explica por la instalación. Miren ustedes esto. Medidor, tubería, este es un slurry. Cuando uno va a campo y ve un medidor de flujo del mismo tamaño de una tubería, póngase una gran incógnita. Y sobre todo el punto. Lo más probable es que esté sobredimensionado. Y esto pasó acá. Aquí el cliente sí hizo caso a esto. El cliente aquí sí hizo caso a esto. Raúl me dijo que slurry, pulpas y pasta es 0.5 a 1. Entonces, ¿qué dijo? Eso me origina esto. Lo que no había contemplado el cliente era de que tenía que haber calculado cuál era el caudal que va a manejar para poder determinar justamente estas velocidades. Y no solamente era en función del nominal que ellos iban a manejar, en función de todo lo que la tubería le puede dar. Ojo, la tubería tiene capacidades superiores a las que puede manejar un medidor de flujo. La ingeniería no es la capacidad de tubería, es lo que tú vas a manejar en proceso. No, pero ingeniero, si mi planta ahorita está en un 50%, yo proyecto de acá a 3 años crecerá un 200%. Y por eso, como voy a crecer 200%, en vez de poner una tubería de 8, voy a poner una de 20. Bueno, ¿qué te puedo decir? Atento, obviamente, a lo que se te va a venir como medidor. Caballeros. Acá tenemos nosotros un vortex, correcto, del mismo tamaño de la tubería. ¿Cuál es el detalle del vortex? El vortex necesita velocidad, es uno de los que necesita turbulencia fuerte, una velocidad fuerte. Y aquí obviamente, ¿cómo se llama? Del mismo tamaño, pero el flujo no era obviamente el indicado.
falta poco, caballeros. Yo quiero solamente que vean dos medidores, este flujo de agua y este flujo de crudo. Este va directamente a la tubería, pero miren esto. Y la válvula. El cliente sabía que tenía que tener flujo lleno. Entonces, como no tenía, porque era una grieta abajo que hizo el cliente, le puso su código. ¿Solucionó el problema? Por supuesto. Pero es como su instalación le daba. Con eso tiene el flujo lleno. Miren ustedes esto. Placa de orificio. Acá tanque, placa de orificio y acá una cheque. Y uno de los medidores básicos, esto que tiene muchísimos años, que son placa de orificio, requiere 40 veces el diámetro antes y 30 veces después. Pero miren ustedes acá. 5 centímetros antes y 10 centímetros después. Correcto. Y caballeros, y finalmente todo esto se reduce a esto. Finalmente ese es los resultados cuando hay un mal procedimiento, hay una mala selección, hay un mal control, Finalmente el cliente dice, pucha, tengo esto. Y es cierto. Hay que reconocer de que hay un problema. Erosiones, enchaquetamientos. Y bueno, para terminar, caballeros, solamente muy rápidamente. Como Siemens, obviamente, nosotros somos de la LBU de Process Automation en la parte de instrumentación. Nosotros tenemos un pool de especialistas en la parte de dimensionamiento de instrumentación. Y esto de aquí, de flujómetros, es el lenguaje del día a día. Hoy trabajamos con petróleo, mañana con química, pasado con papel, pasado con papeleras, después con pesqueras, trabajamos con química. La verdad que es una diversidad. Por esa razón ustedes pueden contar con nosotros, como Siemens, que con nuestro portafolio podemos atender los requerimientos a nivel de flujómetros. Muchas gracias. Ahora sí vaya a las preguntas y obviamente algunas preguntitas. La comunicación inalámbrica, comunicación remota. Bueno, elegí un título un poco coloquial que es aprovechando todo el aire y ya van a ver por qué. La idea es pensar entre todos todas las formas que tenemos de comunicarnos en el aire. ¿Sí? En mis años de experiencia, sobre todo aquí en el Perú, veo continuamente consultas de ustedes que tienen que ver con la comunicación, tanto en el norte como en el sur, kilómetros y kilómetros, tendidos de cables que a veces son imposibles, geografía muy complicada que tienen aquí en este país, con lo cual la tecnología inalámbrica cumple un rol muy importante, ¿sí? En todo el mundo y sobre todo en estas latitudes, en estos lugares. Voy a hacer un videíto, les voy a mostrar como para adentrarnos en el tema en estos 45 minutos, 50 minutos para comentarles esto que tengo para traerles hoy y que les preparé especialmente. Bueno, por eso fue una traducción casera, aprovechando todo el aire o haciendo todo la mayoría o tomando provecho de lo que tenemos, ¿sí? No solo hablando, sino comunicándonos vía la automatización. Bueno, ahora cuando les comento a ustedes, pensemos entre todos, ¿de qué forma tenemos de comunicarnos hoy en día? Si piensen en su vida cotidiana, ¿sí? Hace más de 50 años que nos estamos comunicando con radioenlaces, telemetrías, ¿sí? He tenido la oportunidad allá hace muchos años por Argentina de ver este tipo de comunicaciones. Es un radioenlace en 400 MHz, 900 MHz, que es lo que se usa comúnmente, para comunicar dos puntos, ¿sí? Estamos hablando de temas de una comunicación de datos. Los que estuvieron antes escucharon al ingeniero Vilcapoma hablar de temas de instrumentación, por ejemplo, flujo, que fue lo que desarrolló. Esto
una tecnología que tiene más de 50 años, se sigue utilizando, muchos de nosotros lo estamos utilizando aquí y en otras partes del mundo, que tiene que ver con una comunicación punto a punto. No voy a dar toda la explicación del modelo de la capa OSI de 7 capas, en el cual tenemos distintos tipos de capas normativas, en el cual tenemos los protocolos, las capas físicas y varios tipos de niveles. Vamos a hablar de la capa física. ¿Sí? No vamos a hablar de los protocolos, no voy a hablar de Modbus TCP, de Profinet, de Profibus, vamos a hablar de las capas físicas en estos 45 minutos entre todos. Un radioenlace, ¿sí? Un radioenlace, lo que ven ahí es un radioenlace, ¿sí? ¿Qué otras cosas se imaginan de la forma que nos comunicamos hoy en el día a día? Bueno, celular. Celular. Gracias, no sé quién fue. Estaba todo preparado. Celular, ¿sí? Celular, ¿por qué el celular? Ustedes dirán, estamos hablando de automatización, de la industria, ¿qué tiene que ver el celular con todo esto? Ya lo vamos a ver, tiene que ver. Es una comunicación, es una forma de transmitir, de comunicarnos vía un medio, que en este caso es el aire, ¿sí? En este caso es el GSM, ¿sí? GSM que utilizamos todos los días, hay más jóvenes han entrado varios jóvenes pokemonianos seguramente, que utilizarán el envío de datos, ¿no? Gastarán su dinero enviando y recibiendo datos por GPRS. Y ya vamos a ver cómo lo podemos aplicar en industria y si es que lo podemos aplicar en industria. Radioenlaces, ¿tiene certificaciones industriales? Sí. ¿GSM tiene certificaciones industriales? No. Wi-Fi, lo usamos continuamente, sobre todo cuando escuchamos música, en sus parlantes, en los equipos de sonido. Es una forma de transmitir también. ¿Tiene certificación industrial? No, pero es una forma de transmitir datos, ¿sí? Bluetooth, ahí me dije. Bien, el loguito de Bluetooth. También es una forma de transmitir datos. Este sí es terminantemente no industrial. Vamos a ver que el Wi-Fi o la normativa IEEE 802.11, que es la que regula, ¿sí?, la transmisión de datos por este medio, por esta capa física, puede ser industrial. No así el Bluetooth. Bien, hasta ahora creo que conocemos los logos, conocemos de qué estamos hablando, pero vamos a situarlo en un espectro, vamos a situarlo en un tema más concreto. ¿Qué tenemos aquí? Bueno, lo que estuvimos hablando ahora. Fíjense que tenemos lo que es VLAN o Wireless LAN, o cuando vamos a un café, por ejemplo, que nos conectamos a internet y es un hotspot, ¿sí?, para conectarnos. Estamos hablando de la normativa IEEE 802.11. Les comenté hoy, al principio, que puede tener normativa industrial. Tenemos el protocolo Bluetooth, que les comenté, les adelanté, que no tiene certificaciones industriales. Tenemos alguna excepción de la IEEE en Wireless HART, y estuve hablando, por eso me vino muy bien que el ingeniero Bencampoma les habló sobre temas de instrumentación, porque una de las formas de transmitir datos en instrumentación muy utilizada es el protocolo HART. HART puede ser cableado con un par, ¿sí?, cableado, o también puede ser wireless HART, o sea, inalámbrico. También es un protocolo probado e industrial. Está normalizado para la industria. Luego tenemos, cuando nos estamos alejando a una WAN o una Wide Area Network, es una red que no estamos hablando de 1 kilómetro, después vamos a hablar de 1 kilómetro, 100 metros, 200 metros. Estamos hablando de varios kilómetros, decenas de kilómetros. Sonó el celular, a ver si puede sonar otra vez. El GSM, ¿sí? La comunicación celular. La comunicación celular que vamos a ver en estos minutos, que si bien no tiene una normativa industrial, sí la podemos utilizar para algunos ejemplos, para unos casos. La usamos, la hemos usado, la usamos y se seguirá utilizando en ámbitos entre comillas industriales. ¿Por qué? Porque tal vez hay temas de irrigación, de agroindustria o de piscinas que tal vez no son industriales, pero sí se utiliza esta tecnología en temas de automatización. Entonces aquí tenemos todo un espectro,
¿sí?, de los distintos tipos de comunicación. Por eso comenzaba con aprovechando todo el aire, porque todo el aire tiene muchas frecuencias, tiene muchas bandas, tiene muchas formas de comunicarse. Y la idea es que investiguemos hoy, en estos minutos, cuál recomendamos, cuál vemos nosotros como aplicaciones reales y nuestra propuesta de valor a cada una de los distintos capas físicas de comunicación. Repito, por cada una de estas capas físicas, y ahí hay que adentrarse al tema de telecomunicaciones, que no tengo ganas de adentrarme, es bastante tedioso y serían un par de horas. Cada una de estas capas físicas transmite distintos tipos de protocolos, de tramas de datos, ¿correcto? Esas tramas de datos no es lo que vamos a discutir, sino las capas físicas, ¿sí? Repito. Bien, fíjense que de acuerdo a las distintas normativas, y el lunes el que estuvo presente hablamos mucho de normas de seguridad de máquinas. Bueno, hay normativas, la IEEE 802.11 va a determinar distinto tipo de comunicación y normativas desde el punto de vista de la comunicación por esa capa física, y nos va a dar distinto tipo de transmisión, de velocidades de datos, ¿sí? Bueno, adentro hay un dibujito que es básicamente el portafolio, el producto involucrado que transmite en esa banda. Simplemente es como para que tengan una idea de la velocidad de transmisión, ¿sí? Estamos hablando de los megabits por segundo. ¿Qué estamos hablando aquí? Si estamos hablando de 802.11, ¿de qué capa física? ¿De qué medio de transmisión? ¿GSM? No. WLAN, todo es inalámbrico, todo esto que está aquí es todo inalámbrico. Pero aquí, cuando ven este dibujo, esta gráfica, en el cual está la normativa 802.11, estamos hablando de WLAN, que sería muy similar a lo que ustedes hacen cuando se conectan en un café. Están utilizando WLAN o Wi-Fi, como se le suele decir comúnmente. Que esta capa física protocolizada, de alguna forma, que lo vamos a ver luego, tiene una normativa industrial, es decir, que la podemos usar en la industria, la usamos en la industria, se utiliza en la industria, y vamos a ver casos en oil and gas, por ejemplo, en el cual se utiliza un control de automatización en esta capa física, ¿sí? Bueno, esto es para que tengan una idea de las velocidades de transmisión, ¿sí? Cada una de estas capas físicas tiene algunas ventajas y desventajas. Ventajas que tienen que ver con la calidad de la señal, la velocidad de transmisión de datos, que aquí tenemos una idea de esa velocidad de transmisión de datos. En el caso de Wi-Fi 802.11 es bastante buena, del orden del megabit por segundo, es realmente interesante. Imagínense enviando lo que el ingeniero Vilcampoma les comentó al principio de la charla, una variable de un flujo, de un caudal, de una temperatura por minuto. Está realmente sobrado, ¿sí?, este tipo de velocidades, con lo cual es realmente una muy buena velocidad para transmitir datos. Para transmitir GSM, bueno, los pokemoneros sabrán de lo que pagan y lo que transmiten, también tiene su buena velocidad de tasa de transferencia de datos, ¿sí? Por supuesto, ya aquí estamos hablando de una red pública, no de una red privada, ¿sí? Yo puedo hacer una red privada en la 802.11, me conecto con mi notebook a otra notebook o a otro autómata programable, que lo vamos a ver, y es mi red privada, nadie se puede meter ahí, ¿correcto? En el cambio que yo me comunique por GSM, voy a estar haciendo uso de una red pública, ¿correcto? Bien, vamos a hablar un poco de la técnica o de las últimas técnicas que tenemos en tecnología de 802.11. Nuevamente, 802.11 es tecnología, vamos a decirle Wi-Fi, ¿sí?, para que todos sepamos de lo que estamos hablando, pero es Ethernet, ¿correcto? Es Ethernet, ¿sí?, en 802.11. Bien, tenemos varias formas de comunicarnos, y por eso dirán, ¿cómo puede llegar a ser estable, cómo puede llegar a ser confiable una comunicación Ethernet para una planta, para la automatización de una planta? Porque hay técnicas, hay diferentes técnicas que se han desarrollado, ¿sí?, de varios proveedores, entre ellos nosotros también, como proveedores de tecnología, para que esa transmisión sea confiable. Vamos a tener lo que todos conocemos, que es una pequeña antena con un transmisor, ¿sí?, que puede ser un access point y un receptor. Esa es una comunicación
en el cual estamos acostumbrados a ver cuando vamos a un café, no tiene ninguna normativa industrial. Luego tenemos otro tipo de productos o otras tecnologías que tienen que ver con la confiabilidad que les estaba comentando. Tenemos múltiples entradas con una sola salida, tenemos una entrada con múltiples salidas y múltiples entradas y múltiples salidas. Y esto es lo más interesante, es decir, que yo voy a tener una especie de redundancia a la hora de transmitir la información. ¿Por qué? Porque más de uno se preguntará qué pasa si pierdo la información. No importa si me pierdo una llamada celular privada, bueno, tal vez sí, pero más importante es si me pierdo una información vital de la parada de una máquina o de mi planta. Entonces ahí sí es donde juega un papel fundamental el tema de esta tecnología y esta redundancia y el MMO o MIMO, Multiple Inputs, Multiple Outputs, que es una tecnología que estamos desarrollando en 802.11 en esta charla. Está desarrollada la tecnología, simplemente les voy a comentar de qué se trata, ¿sí? Bien, vamos a ir paso a paso, como decía, tenemos una entrada, ¿sí?, simple y múltiples salidas. Fíjense que la misma antena, que es el access point, va a poder transmitir, y si hay alguna pérdida de información, va a tener 3 antenas en el lado del receptor. Es decir, que vamos a tener una confiabilidad asegurada en el caso de la recepción de la señal, ¿sí? Esto va a ser una comunicación unidireccional, ¿sí?, hacia los 3 receptores. ¿Qué significa? En el caso de una pérdida de alguna de las señales o alguna de las antenas, por ejemplo, del lado del receptor, yo voy a poder tener la confiabilidad y la seguridad que 2 de las antenas al menos van a estar recibiendo esa información. ¿Qué pasa con lo más interesante? ¿Sí? Podría seguir explayándome con el resto, pero lo más interesante es el de Multiple Inputs y Multiple Outputs, en el cual ya tengo una redundancia no solo del receptor, sino del emisor, en el cual voy a tener un access point y un receptor inalámbrico. Todo esto, repito, es el 802.11, puede ser A, B, C, D, cualquier normativa dentro de la IEEE, que va a poder, en el caso del receptor, el access point, emitir, y en el caso del receptor va a poder recibir. Fíjense que hay una redundancia porque cada uno puede emitir a 3 antenas y viceversa. Entonces ya ahora estoy teniendo una redundancia un poco más estable o confiable, ¿sí? Entonces ahí voy, esto sí realmente no se suele ver cuando uno va a tomar un café, porque estamos hablando de que un access point de cualquier sistema que no sea industrial puede llegar a salir 100, 200 dólares, y este tipo de sistemas puede llegar a triplicar o cuatriplicar el precio. Claro, porque estamos teniendo una redundancia desde el punto de vista industrial, con una normativa industrial, ¿sí? Bien, vamos, como les dije, vamos a hablar del Multiple Inputs, Multiple Outputs. ¿Por qué? Porque es lo que nosotros recomendamos como comunicación confiable en la industria. Y ahora ya me estoy metiendo en la industria. Al principio dijimos GSM, dijimos Bluetooth, ¿sí? Dijimos distintos tipos de comunicación, radioenlaces también. Ahora estamos hablando del 802.11 específicamente en la industria. Bien, el 802.11 en su forma MIMO, o sea, Multiple Inputs, Multiple Outputs, tiene 3 formas de asegurar esa comunicación, ¿sí? Están las siglas en inglés, ¿sí?, en el cual ahora las vamos a ver las 3 en detalle, o al menos una pequeña gráfica, porque tiene que ver con la teoría de las telecomunicaciones, básicamente. Y cada una de estas técnicas tiene que ver con el envío y la recepción de las señales en distintos tiempos fijados por el medio físico. Que recuerdan, necesitaría, bueno, en otro momento una pizarra para poder explicarles las 7 capas del modelo OSI, en el cual la capa física va a asegurarme o me va a normalizar a mí esa forma de transmisión, ¿sí? Entonces tenemos, bueno, en el caso del inglés MRC, vamos a ver ahora el dibujo o la gráfica que va a mejorar la señal, es decir, que va a hacer una redundancia en la señal. El STBC para enviar la información en paralelo, y ya estuvimos viendo, ¿sí?, cómo con una antena
podemos enviar a múltiples salidas, o con 2 antenas podemos enviar a múltiples salidas, que es el MIMO, ¿sí? Y por último, ¿cómo podemos mejorar la ganancia? Ustedes saben que las ganancias se miden en dBi, las ganancias de la emisión, en este caso de las antenas y el transmisor. Entonces nosotros tenemos una forma de mejorar esa ganancia. Mejorar esa ganancia con este tipo de mejoras. En el caso de MRC, como habíamos visto, de las siglas en inglés, fíjense que tenemos un dispositivo con 2 orificios, M12 en este caso, y tenemos el receptor. En este caso, a la izquierda de ustedes tenemos el emisor y el receptor. Fíjense que cuando hay algún rebote de la señal, ¿sí?, si la ganancia es adecuada, ¿sí?, estamos hablando que hemos llegado a kilómetro, kilómetro y medio, en el caso de antenas con 12 dBi, ¿sí?, que es realmente importante, interesante, con este tipo de multiplexado, ¿sí?, en el cual una antena puede llegar a tener sucesivos rebotes, y si la ganancia es suficientemente alta, la antena receptora va a poder recibirla, ¿sí? Esto es en una sola dirección, ¿sí? Esto es una de las formas que tenemos de prever y de amplificar ese envío de información. Luego tenemos el otro caso, en el cual no tenemos una sola antena emisora, sino 2 antenas emisoras. En el caso de las 2 antenas emisoras vamos a poder tener la redundancia desde el lado del emisor, y aquí está la redundancia desde el lado del receptor, ¿sí? Ambas en combinación vamos a tener la redundancia de ambos lados. Fíjense que se juega mucho con el rebote de las señales. El análisis, si hay algún obstáculo, por ejemplo, en el envío de las señales, es una ciencia realmente muy compleja, y hay software que nosotros podemos simular vía CADS. Nosotros tenemos como empresa, como Siemens y otros proveedores también, en el cual ustedes pueden simular alguna geometría y ver cómo se transmite la señal. Por supuesto, teniendo en cuenta la propagación, el medio de propagación y el tipo de obstáculo que se interponga. Uno puede diseñar su red inalámbrica en forma simulada antes de ir a las pruebas, ¿sí? No obstante, muchas veces es necesario confirmar con las pruebas, pero se puede simular el escenario de transmisión inalámbrica, ¿sí? Bien, aquí, ¿qué les parece entonces que estamos hablando de WAN? Estamos hablando de IBLAN, es decir, estamos hablando dentro de un entorno cerrado, un entorno abierto. ¿Qué se imaginan? ¿Cuánta distancia podríamos transmitir entre un receptor y un emisor con esta topología? ¿Qué se imaginan? ¿500 metros? ¿100 metros? ¿5 metros? 100 metros por acá. ¿Quién da más? 100 metros. Como les dije, va a depender de la potencia del emisor, va a depender de la antena, ¿sí? Hay, como les dije al principio, es toda una teoría de las telecomunicaciones, si la antena es bidireccional, omnidireccional, para irradiar esa potencia y focalizar esa potencia a un punto. En el caso de antenas unidireccionales, aquí y aquí, hemos llegado, como les dije, casi al 1,5 kilómetros, ¿sí?, en tecnología 802.11, ¿sí?, lo cual es muy interesante. ¿Por qué? Porque imagínense, y volvemos para atrás, imagínense un radioenlace de este tipo, en el cual abundan en el mundo y en el Perú. Es casi una torre Eiffel que hay que hacer, porque es línea de vista, ¿correcto? Hay que hacer una línea de vista, hay que hacer un enlace en alta frecuencia, y tenemos que hacer una construcción civil importante para transmitir una antena a otra. En el caso de Wi-Fi puede ser que no haya una línea de vista, y puede haber una transmisión de hasta 1 kilómetro, 1,5 kilómetros, de acuerdo a la antena y el tipo de transmisor. Con lo cual, imagínense que una construcción no trajimos en el showroom en esta oportunidad. Sí las mostramos en agosto en el Casa Andina, que hicimos un evento. Este tipo de productos son productos pequeños, son antenas que no tienen más de 40, 50 centímetros de largo, ¿sí?, en el cual ustedes van a poder ver que ahí ya me estoy ahorrando un costo de instalación importante, siempre y cuando
haga el cálculo correcto de la transmisión y la recepción de la señal. Y por supuesto utilice los productos adecuados para esa transmisión. Y adicionalmente haga la simulación de la geografía donde va a estar instalado para ver si la señal realmente va a llegar al receptor. Bien, estuvimos viendo los distintos tipos de emisión, de transmisión y la última tecnología desde el punto de vista de la ganancia y la, vamos a decirlo así, tenemos varias entradas que vamos a tener una redundancia tanto de la emisión como del receptor. ¿Qué se imaginan? ¿En qué industria se puede utilizar? ¿Esto es industrial? Sí, esto es industrial. Y lo llamamos Ethernet industrial, ¿sí? IWLAN industrial, ¿sí? Industrial Wireless Area Network, ¿sí? Industrial Ethernet o Industrial Ethernet. Ustedes me dirán, bueno, yo conozco el Modbus TCP, por ejemplo. El Modbus TCP, como dijimos al principio, es una forma de transmisión dentro del medio. El Modbus TCP va a poder ir con un cable, con una fibra óptica, va a poder ir por un RJ45 o puede ir por el aire. Por eso no estamos discutiendo el tema protocolar o protocolo, sino estamos discutiendo las capas físicas hoy. Entonces, aquí va a poder ir cualquiera de los protocolos que ustedes pueden estar pensando ahora que me están escuchando. Un Profinet, un Modbus TCP o alguno de los protocolos que funcionan en esta capa física, ¿sí? ¿Cuáles son las aplicaciones que nosotros vemos que se utiliza este tipo de comunicación inalámbrica? Bueno, imagínense, bueno, el tema automotriz, que aquí en estas latitudes no tenemos, al menos en el Perú no hay. Tenemos, imagínense que tenemos un ancho de banda de 10, 20, 30 megabits por segundo, con lo cual yo voy a poder programar mi PLC remotamente si quiero. Voy a tener unas tasas de transmisión altas, realmente altas, a 1 kilómetro si quiero, ¿sí? Con lo cual voy a poder hacer un servicio del sistema, si así lo requiere. Bien, temas de seguridad, y el lunes hablé de seguridad de máquinas. Hablé de seguridad de máquinas y hablé de los temas que tienen que ver con, no solo con la seguridad de las máquinas, sino con la seguridad de las personas. ¿Qué pasa con eso? ¿Puede ser seguro un sistema inalámbrico en 802.11 industrial, en Ethernet industrial? Sí, puede ser seguro. El sistema 802.11 Ethernet industrial cumple normativas de seguridad. Es decir, que yo puedo asegurar que una máquina funcione de manera segura y certificarla, su funcionamiento seguro, sin cables, de forma inalámbrica. ¿Sí? Por eso aquí tenemos movimiento de personas, elevadores, tours. Bueno, fíjense que escapa también a la industria, ¿no? Fíjense que elevadores de esquí, en el caso de el transporte de personas. Y ahí es fundamental el tema de la seguridad de las personas y el tema de que esa comunicación tiene que ser segura. Bueno, ambientes agresivos, imagínense el tema del petróleo, y ahora vamos a ver una pequeña aplicación en el caso del petróleo, ¿sí? Me tocó ver aquí, y también lo comenté el lunes, una aplicación en el puerto del Callao, en donde había, bueno, hay determinadas grúas, por supuesto, está lleno de grúas y tiene que ver la seguridad de las personas, y esa fue la charla del lunes, pero esa charla va conjunta con la charla de hoy, porque esa seguridad no solo es posible vía un cable, un RJ45 o cualquier medio físico que les guste a ustedes, o un medio serial, sino también en forma inalámbrica. Ustedes pueden tener una comunicación segura en 802.11 en forma inalámbrica, ¿sí? Y ese es el tema de las grúas, por ejemplo, en los puertos, ¿sí? Bueno, trabajos en acero, minería, túneles, etc. Y hubo una consulta de una minería, creo que en este caso era chilena, cuando estaba en una feria en Alemania, que me habían consultado, el cliente quería una aplicación, una comunicación dentro de una mina, era una mina no a cielo abierto, sino que era cerrada, y tenía que establecer una comunicación en varios kilómetros dentro de la mina.
En ese caso se propuso una tecnología de este tipo y se aplicó una tecnología de este tipo. Es decir, que dentro, en circuitos cerrados también, tenemos la posibilidad, claro que ahí habría que ver cómo se propaga la onda y habría que hacer un estudio para ver si la onda puede llegar a su destino, puede llegar al receptor en forma confiable. Si se hace ese estudio y se llega a esa conclusión, se puede utilizar el 802.11 también en ese tipo de casos. Imagínense que ahí está en riesgo la vida de las personas también, en 802.11. Bien, tenemos un ejemplito, puse oil and gas porque realmente qué industria más ruda, qué industria más compleja, qué industria más complicada que la del petróleo. Y a la charla anterior hubo varios casos. De hecho, el colega, el ingeniero, es ingeniero petroquímico, si mal no recuerdo, con lo cual estamos hablando de temas de petróleo muy peligrosos, ¿sí? ¿Qué tenemos en la industria del petróleo? Tenemos varias áreas, ¿sí? Tenemos el downstream, tenemos el upstream, tenemos el onshore, offshore, de acuerdo a la extracción, ¿correcto? Tenemos las refinerías, toda la parte de refinerías, y en cada uno de esos casos tenemos comunicaciones. Y ahora me estoy acordando, cuando veo esto, de casos aquí en el Perú, ¿sí? De casos aquí en el Perú que no tiene que ver solo con petróleo, sino tiene que ver con el mercado. Vamos a ver en unos minutos el mercado de agua, por ejemplo. ¿Por qué? Porque ahí hay varios kilómetros de distancia, ¿sí? Entonces vamos a tener aquí distintos casos, distintas formas de comunicación. No, es la misma forma, es el mismo protocolo o distintos protocolos por la misma capa física, que es el 802.11. ¿Qué se hizo en este caso? Bueno, aquí tenemos una plataforma, este caso fue en Noruega, por ejemplo. Tenemos una plataforma en la cual tenemos grúas de transmisión, y las plataformas y las grúas se tienen que comunicar de una forma inalámbrica. Es imposible cablear toda la central de esta plataforma a las distintas grúas. ¿Cómo se hizo eso? En forma inalámbrica con distintas antenas. Pueden ver las antenas, pónganle el nombre que quieran. Nosotros tenemos el nombre, en el caso de Siemens, que se llama Scalance, pónganle el nombre que quieran, pero tiene que ser algo industrial, probado, robusto para este tipo de industrias, ¿correcto? Entonces aquí lo que tenemos es la seguridad personal. Tenemos la seguridad de las grúas también, por supuesto. Tenemos condiciones ambientales extremas. Tenemos temas que tienen que ver con la humedad. Bueno, aquí estamos muy acostumbrados a eso. Tenemos temas que tienen que ver con la salinidad, con amplitud térmica, ¿sí? ¿Por qué digo esto? Porque la señal tiene que llegar a su destino, sea como fuere. Y este caso que vemos aquí usa tecnología MIMO, o sea, Multiple Inputs, Multiple Outputs en 802.11. ¿Sí? Y aquí estamos hablando de máximo medio kilómetro, 400, 500 metros entre emisor y receptor. Y funciona bien, funciona bien. Es un caso, una aplicación. ¿Qué otra ventaja les parece que tiene utilizar el Ethernet industrial? Una ventaja que se me ocurre enseguida es que podemos hacer usos de los servicios IP. ¿Sí? Es decir, que yo voy a poder ingresar, además de transmitir lo que el PLC o el automatismo tenga que transmitir al otro automatismo o al SCADA o al sistema de monitoreo, que va a ser información vital para la empresa, puedo yo entrar en esa red y poner www, lo que sea que yo haya creado en un servidor web, por ejemplo del autómata, y poder leer algún dato de la automatización utilizando los servicios IP. ¿Sí? ¿Por qué digo eso? Porque tenemos otro ejemplo en el mercado de alimentos. En el mercado de alimentos, en este caso en Dinamarca, en el cual, fíjense lo interesante o por qué se optó, además de esta robustez de la comunicación, se optó porque, claro, cualquiera podía ingresar con su tablet, ingresar a la comunicación que había, la comunicación del automatismo, y podía ver los datos de fabricación o ver los datos del PLC, sin necesidad en el tablet tener un programa de configuración del PLC ni de nada, sino utilizando los servicios IP, porque a la final estamos por la misma capa física y lo único que utilizamos es una forma de comunicarnos vía la misma capa física, que en este caso es el 802.11, el Ethernet industrial.
¿sí? ¿Por qué es Ethernet industrial? ¿Cuándo es Ethernet industrial? ¿Cuándo es Ethernet domiciliario? Tiene que ver con las normativas de la capa física. ¿Sí? En la capa física nosotros vamos a tener, no sé si vieron, algunas, ya hay PLCs, de hecho nosotros tenemos los PLCs comunicados en Ethernet, en los cuales la comunicación y los conectores son industriales, no son conectores domiciliarios, es decir que hay una serie de normativas que detallan cuándo un Ethernet es domiciliario y cuándo no. La capa física es la misma, pero hay algunas normativas que me va a hacer que esa Ethernet sea industrial, no en el caso de Bluetooth, por ejemplo. ¿Sí? Para darles un ejemplo. Entonces, una de las ventajas de por qué utilizar esta tecnología es cualquiera se puede conectar. Imagínense, y es otro requerimiento de otro cliente que tuvimos aquí en el Perú, en el cual teníamos un gabinete cerrado, teníamos su PLC, su automatismo, y con el iPhone o el smartphone que sea, también querían ver qué estaba pasando sin abrir el gabinete eléctrico. Si nosotros ponemos un dispositivo, un router inalámbrico en Ethernet industrial en 802.11, vamos a poder ingresar al servidor web de lo que esté adentro. Si tiene un servidor web, si no tiene servidor web no podemos ingresar a nada, porque no podemos directamente utilizar ningún servicio IP. Pero si tiene un servidor web, y la mayoría de los PLCs hoy tienen servidores web, voy a poder ingresar al servidor web del PLC. ¿Qué hago? Ingresar al servidor del PLC, al web, voy a poder ver lo que está pasando, que yo le dé permiso. Y ahí se abre un panorama nuevo que tiene que ver con la seguridad de la información. ¿Sí? Y ese es otro tema que tiene que ver con que los datos vayan encriptados, con que los datos tengan seguridad, para que no cualquiera pueda poner www, lo que fuere, y pueda ver los datos de producción de mi planta. ¿Correcto? Los automatismos vienen, al menos los de nuestra compañía, vienen con sistemas de protocolizados para que ustedes puedan llegar a tener esa seguridad. Entonces, ventajas muchas, desventajas hay que tener cuidado, porque eso se puede publicar a internet, porque es la misma capa física y cualquiera puede tener acceso a la planta, ¿sí? Entonces, tenemos varias ventajas, varias desventajas. La tendencia de la industria es a manejarse en 802.11. Nos encanta el Modbus RTU, nos encanta la transmisión serial, el Profibus, ¿sí? Por supuesto, pero la tendencia es a que la industria sea automatizada por esta capa física, por el 802.11. ¿Sí? O sea, esto no es una futurista, sino que es lo que está pasando. Y si van a ver los PLCs del mercado, vienen con el conector RJ45, es decir, en la capa física que va a tener que ver con el Ethernet. ¿Sí? Bien, tenemos retos, requerimientos en la industria del petróleo. Bueno, dijimos que son realmente varios. Condiciones extremas, ¿sí? Tenemos que cumplir normativas, tenemos temas de seguridad, ¿sí? Muy importantes, y tenemos estándares. Y hay algo importante, fíjense aquí abajo a la derecha dice arquitecturas no propietarias. ¿Qué tiene que ver con eso? No quiero protocolos propietarios. Yo quiero usar una capa física de comunicación y hablar el protocolo que sea, comunicarme con la marca que sea. Es decir, que la trama de la comunicación quiero que sea abierta. Es una línea abierta al aire. ¿Sí? Eso es importante. Cuando ustedes tengan que dimensionar un enlace en 802.11, ustedes tienen que tener la libertad de transmitir por ese enlace un protocolo abierto. ¿Sí? Y esa es la charla, bueno, de la cual hoy no íbamos a hablar, sino de la capa física. Pero hay otra charla muy interesante que tiene que ver con los distintos protocolos. ¿Sí? Y más de uno me ha preguntado qué protocolo es mejor que cuál. ¿Sí? Es un tema un poco filosófico, pero ahí tenemos temas de transmisión, de velocidad, si es Profibus PA, Profibus DP, si tenemos Profibus, Modbus TCP, todos los protocolos que andan dando vuelta en la industria que están regidos en la capa física, paso un tragalengua, 802.11. ¿Sí? Bien, aquí tenemos varios retos en el petróleo, en la industria de oil and gas. ¿Los podemos cumplir con el Ethernet industrial? Sí.
se pueden cumplir. Vimos una aplicación aquí, vimos una aplicación de alimentos aquí, en el caso de cuál es la ventaja más interesante, más importante, que tiene que ver con poder conectarse y utilizar los servicios IP de esa conexión, ¿sí? Y claro, aquí tenemos un montón de portafolio, tenemos productos, tenemos formas, switches, ¿no? Los switches, tenemos switches alámbricos, inalámbricos, tenemos cables de todos los colores, de todos los tipos, para poder comunicarnos en distintas capas, en distintos medios físicos. Aquí a la derecha, arriba a la derecha, es lo que estamos hablando nosotros, que es el Ethernet industrial. No se olviden de la palabra industrial, es el Ethernet industrial, el LAN, ¿sí? Porque es local. ¿Se acuerdan que les dije 1,5 kilómetros? 10 minutos, ¿no? Bueno, ¿se acuerdan que les dije 1,5 kilómetros? Es una LAN, o sea, una Local Area Network. Es una local, no es WAN, no es Wide Area Network, sino local. ¿Por qué les digo esto? Porque hay unos ejemplitos cuando queremos comunicarnos a 10 o 20 kilómetros. ¿Qué hacemos? ¿Nos pegamos un tiro? No. Hay también formas de comunicarnos, ¿sí? Estos son, fíjense, qué raro, ¿no? Una antena así, un emisor, un receptor. Hay de distintos tipos. ¿Por qué? Porque son industriales. Esto es muy diferente a lo que está en el café de la esquina, ¿correcto? Sí, es correcto. La capa física puede ser que sea la misma, de hecho es la misma, pero la robustez tiene que ver con el ambiente industrial. Hay hasta IP65, este tipo de emisores. ¿Se acuerdan cuando hablamos del MIMO? Multiple Inputs, Multiple Outputs. Bueno, hay este tipo de tecnología en este tipo de productos. Fíjense que las distintas bandas de frecuencia en todo el mundo están reguladas. Y aquí vemos a Perú, y Perú le toca una determinada banda de frecuencia y un determinado permiso para utilizar esas bandas de frecuencia que están transmitidas en el aire, ¿correcto? Entonces tenemos distintos tipos de niveles de bandas de frecuencia, y de acuerdo a la banda de frecuencia voy a tener que elegir un producto. No puedo transmitir lo que quiero en cualquier lado porque está regulado. Si bien es una red privada que yo hago con él, pero estoy usando el aire que es público, ¿sí? Bueno, ¿qué pasa cuando la segunda parte? Esto fue una Local Area Network, es decir, una red local, 1 kilómetro, 1,5 kilómetros, en el cual utilizamos el 802.11. ¿Qué pasa cuando tengo una estación vamos a decirlo en términos locales, en Trujillo, y tengo otra estación en Lima? Imagínense 2 estaciones de bombeo o una agroindustria, un sistema de riego, por ejemplo. Tenemos varios kilómetros, ustedes saben mejor que yo cuántos kilómetros son muchos kilómetros, ¿sí? 800. Entonces, ¿qué hacemos en esos casos? En esos casos estamos hablando de una comunicación ya remota o una WAN, una Wide Area Network, una realmente comunicación a gran escala. ¿Funciona el 802.11? No funciona, porque el 802.11, por más que es un sistema estable, un sistema interesante de transmisión, más de 1,5 kilómetros no me va a funcionar. No me va a funcionar por la capa física no me lo permite. Entonces tengo que ir a otra tecnología. ¿Cuál es esa tecnología? Ya vamos a ver. Primero vamos a ver en qué aplicaciones o cuáles son, ya les comenté, por ejemplo, en la agroindustria, ¿sí? Tenemos algunos tips o algunos consejos en donde encontramos que tenemos 2 estaciones a 10, 20, 30, 40, 50 kilómetros. Muchos me dirán, sí, un radioenlace en 400 MHz, sí, eso en 1950 se utilizaba y se sigue usando. ¿Pero hay algo nuevo? Sí, hay algo nuevo. Fíjense que las megas tendencias, crecimiento, me imagino una ciudad como Lima, una ciudad hiperpoblada, una ciudad con distancias realmente grandes, y ahí tenemos 20 kilómetros, 15, 30 kilómetros de comunicación. Imagínense estaciones de bombeo, ¿sí? Por eso está el primer punto de urbanización, crecimiento, cambio climático. Tenemos el tema de ciudades y tenemos varios casos de aplicación en varias megaciudades. En el caso de Bogotá tenemos un caso muy interesante de comunicación remota en distintos puntos que distan a más de 20 kilómetros entre sí. Suministros, reservorios, el tema de energía, ¿sí? Y el último punto que tiene que ver con la medición. Y la medición, el punto de abajo, tiene que ver con lo que
escucharon hoy al principio, la medición de esos puntos. Y alguien comentó el tema legal, el tema de facturación, por ejemplo. Bueno, tiene que ver con esa medición también. Se podría hacer, ¿y cómo lo hacemos? Si el 802.11 no me lo permite, ¿sí? En la comunicación remota, básicamente tenemos tres aplicaciones fundamentales, por lo cual voy a requerir. Telecontrol, ¿sí? Si quiero controlar, quiero medir algo, tener una medición de algún volumen, de alguna temperatura, como hablamos hoy. Teleservicio, si me tengo que conectar al PLC o a la SCADA o a lo que sea y estoy a 20 kilómetros o el sistema está en la punta de un cerro y no puedo acceder fácilmente, tengo que hacer un teleservicio, y otras aplicaciones que puede ser monitoreo de video, etc. Cada una de ellas, de estas aplicaciones, va a tener algo particular o algo interesante o importante. Fíjense que en el telecontrol lo importante es la disponibilidad. Yo quiero que siempre esté conectado. Yo quiero que siempre la comunicación punto a punto esté disponible. En el caso del teleservicio, bueno, me voy a conectar cada tanto, cuando se ponga en stop el PLC, cuando tenga que hacer alguna, indagar el software de programación, en el programa que ustedes hayan programado, con la marca que hayan programado. Quiero que sea flexible, ¿sí? Y por último, si quiero alguna aplicación, monitoreo de video, el ancho de banda. Un video requiere ancho de banda, ¿sí? Para cada una de estas tres aplicaciones o puntos, el cual voy a utilizar la comunicación remota, o es necesaria una comunicación remota, vamos a tener una tecnología a utilizar. Vamos a focalizarnos. De hecho, me estaban diciendo que teníamos solo 10 minutos, hace 5. En el telecontrol, ¿sí? El telecontrol que tiene que ver con enviar un nivel, el flujo. Hoy estuvieron escuchando una charla realmente difícil de superar. No sé si está Wilcampomo por ahí. El tema del flujo, ¿sí? El tema del flujo y el monitoreo del flujo. Imagínense que tengo que mandar una variable de flujo, pero tiene que ser permanente. Sí, puede ser una vez por minuto, pero tiene que ser de alguna forma un monitoreo permanente. El ancho de banda no importa, es una variable, es una palabra, ¿sí? Un word, un string o lo que sea, pero es un dato, ¿sí? Que lo voy a mandar por minuto. ¿Sí? El ancho de banda no importa, pero sí importa la disponibilidad de esa comunicación, ¿sí? Tenemos distintos tipos en el tema de agua y saneamiento. Es realmente importante. El maestro de ceremonias aquí es el líder de la unidad de negocios de agua y saneamiento. El tema de agua y saneamiento es muy importante, la comunicación remota, ¿sí? Fíjense que el agua potable, aguas servidas, temas de monitoreo, es realmente un foco en el cual se utiliza el monitoreo remoto. Les comenté hoy al principio la agricultura en temas de irrigación, el tema de irrigación donde tenemos un punto en medio de la nada, ¿sí? Que tiene que irrigar, bombear agua y hacer ese trabajo en un punto remoto. Vamos a tener una estación a 10 kilómetros de la otra, por ejemplo. ¿Sí? Bueno, temas de energía y tema, por ejemplo, de logística. Tan importante, fíjense, el último tema de logística importante, sobre todo para la industria de alimentos, el monitoreo en las instalaciones de frío. Imagínense todo el transporte de instalaciones de frío que tiene que ser monitoreado para no perder la cadena de frío. Ahí vamos a tener una aplicación no netamente de la planta, pero sí de la agroindustria tal vez, porque tiene que mantenerse la cadena de frío y está en movimiento ese transporte. Y se está en movimiento dentro de un país muy grande como el Perú, ¿sí? Bueno, ¿qué solución podemos aplicar? Bueno, imagínense los PLCs, imagínense distintos tipos de PLCs y comunicados ¿a dónde? A Internet. ¿Qué hay que hacer ahí? Hay que ir a la Internet. La única forma es, o bien, hacer radioenlaces en alta frecuencia, como vimos el primer slide, no sé si recuerdan, con la torre en punto de vista, y cada 5 kilómetros hacer una instalación, o bien ir a Internet. ¿Sí? ¿Cuál es la solución que nosotros proponemos? Bueno, nosotros proponemos utilizar GSM, es decir, celular, no lo llamaron más, el tema del celular, el tema de la comunicación. Sí, es una solución en varios casos, utilizar un automatismo conectado
con algún protocolo, no importa, no estamos hablando de protocolo, sino de medios físicos, de capas físicas, conectado a una antena, en este caso el módem va a tener su chip de alguna compañía telefónica, y esa forma de transmisión va a ser GSM. Y si tengo un PLC conectado a la red GSM en China y otro acá en Perú, y necesito que estén conectados, como ustedes bien conocen la tecnología GSM, va a ser posible con una mínima inversión. Lo que voy a tener en cuenta es que no es una red privada, sino que estoy usando una red pública, es decir, la disponibilidad del proveedor, en este caso de celular, de la red pública, y los costos. Que en el caso de transmisión de datos se utiliza GPRS, que lo que utilizamos continuamente con el envío de WhatsApp, por ejemplo, que es GPRS. Entonces, en esos casos voy a tener un costo en utilizar este medio público en envío de datos vía GPRS en forma de emitir y recibir. Es decir, de esa forma yo voy a poder hacer y evitar la construcción de grandes infraestructuras para gastar $1.500, $2.000 y poder tener una comunicación remota. ¿Sí? Esta es una tecnología que no es nueva, tiene 10 años aproximadamente, que cada vez más se está utilizando en automatización. Y claro, ahí viene un análisis de costos. Un análisis de costos que tiene que ver con las antenas, si uso el tema de antenas, con el ancho de banda que voy a utilizar, con la provisión de red celular, con los costos y los tiempos de transmisión que voy a tener que enviar y las distancias. Recuerden, 1 kilómetro, puedo hacer un radioenlace en 400 MHz, puedo hacer un Ethernet industrial en 802.11, que no les comenté, es en 2,5 GHz o 5 GHz, aproximadamente la frecuencia en 802.11. 1 kilómetro, 1,5 kilómetros, de acuerdo a la antena, no hay problema. 10 kilómetros, y puedo hacer cada 1 kilómetro una antena y una infraestructura, o puedo ir a un tipo de este tipo de comunicación. Otro tipo de comunicación no hay. No hay. ¿Están sacando fotos? No hay. O sea, eso es lo que hay hoy vigente, y no estoy hablando de Siemens, sino que estoy hablando de tecnologías vigentes para la industria. Y ahí sí, ahora estoy hablando, hace 35 minutos, estoy hablando netamente de aplicaciones en la industria. Bueno, como les dije, la aplicación, ya se los adelanté, me adelanté al final, en el cual tenemos comunicación PRS, que es la comunicación de telefonía celular, tenemos varias estaciones y tenemos una estación central. Hay varios aspectos técnicos que hay que tener en cuenta. La estación central tiene que tener una IP fija. Las estaciones GPRS pueden ser cualquier chip de cualquier telefonía celular que puede estar emitiendo a esa IP fija, pero este control central, vamos a decirlo así, tiene un OP server que va a estar manejando los distintos sistemas de monitoreo. Si se cae la PC, se caen las estaciones porque no se encuentran. ¿Sí? Es un temita a tener en cuenta a la hora de dimensionarlo. Bueno, la pregunta es si hay módulos aparte del PLC o qué tipo... Ah, acá me pongo. Hola. Bueno, no me puedo mover. La pregunta era si hay algún tipo de módulos que se agreguen al PLC. Fíjate, claro, no se ve muy bien. Aquí tenemos un autómata programable, ¿sí? Y tenemos un módulo que no se llega a ver, ¿sí? Una comunicación con un módulo que es una especie de bornerita que está ahí, y la antenita mucho más chiquita, ¿sí? Aquí hay una comunicación entre el dispositivo, el transmisor GSM, que es una especie de celular, ¿no? Básicamente. Y aquí va a estar tu chip celular. Esta comunicación entre PLC y modem, porque es un modem, va a poder ser, hoy en día es por Modbus TCP generalmente. Se utilizaba hace muchos años, cuando yo empecé a promocionar esto, con Modbus RTU, pero ahora se utiliza generalmente esta comunicación Modbus TCP. Fabricantes de estos PLCs, bueno, como Siemens, hay diversos fabricantes, y lo que tenemos actualmente también de fabricantes de modems GSM industriales, hay varios también, y
La ventaja de tener un módulo aquí que se agrega al PLC, en el caso nuestro, podemos tener un módulo, es que, ¿qué es lo interesante de todo esto? La integración y, en mi caso, tal vez soy un especialista en control y no tengo conocimientos acabados de GSM o de comunicación, de telecomunicaciones. Entonces, la comunicación, si está agregado al módulo, es transparente. Es decir, que con un comando, una librería, send o receive, puedo enviar una trama de datos y va a GSM. ¿Cómo va a GSM? No sé, lo protocolariza el módulo. Si es aparte, si es un modulito aparte, voy a tener que hacer la comunicación entre el modulito y el PLC. ¿Sí? O sea, tenés dos, con módulo o sin módulo. En el caso de Siemens, tenés las dos, integrado o no integrado. ¿Una otra pregunta? A ver, pero ¿quieres saber más? Dale al micrófono. En la computadora central, Siemens tiene PCs industriales, las cuales nos pueden asegurar que digamos no va a tener caída o va a tener un respaldo. Esa es mi pregunta. Sí, conste que no trabaja en Siemens, ya sí. Felizmente. Sí, bueno, a ver, hay que separar los temas. Hay un OPC Server que no es más que un software que me va a leer las distintas estaciones, las va a leer y le va a decir al lado, como no tienen IP fija, los chips celulares no tienen IP fija, la única IP fija está del lado del computador, el OPC Server, que es un software que está corriendo en la PC, va a conectarse con los distintos remotos, va a ver qué IP tiene y le va a decir al de al lado qué IP tiene, y al de al lado qué IP tiene. Hasta 256 remotos soporta ese OPC. Ese es un OPC, es de Siemens porque se comunica con las estaciones. La PC donde corre puede ser cualquiera. En el caso de que esté en un lugar con vibración, puede ser que esté no a la intemperie, porque no existen PCs que soporten la intemperie, pero puede ser que esté en un lugar donde haya polvo, etc. Hay PCs industriales, si a eso te referís. El software corre en cualquier PC. Si la PC está en su gabinetito y está todo perfecto con su refrigeración, no hay problema. Si no, necesitas una PC industrial para que no la cambies a todos los años. De hecho, hay PCs industriales que vienen con discos de estado sólido, que hasta ni siquiera tienen discos magnéticos, duros magnéticos, como para limitar un poco ¿cómo se dice? La recurrencia, ¿no? De un tema mecánico más, ¿no? De error mecánico. Excelente, muchas gracias. Bueno, nos recibimos con un fuerte aplauso al señor decano del Consejo Departamental de Lima, señor gerente de Siemens Perú, señores expositores, ingenieros asistentes, damas, caballeros, públicos en general. Es para persona una satisfacción muy grande ver que este evento que se ha denominado Respuestas para la Industria 2016 haya sido todo un éxito. Ustedes han visto la calidad de los expositores que han tratado temas de última tecnología que van a ser decisivos para el avance de la industria nacional. Entonces Siemens ha demostrado su alta calidad técnica acompañada de los grandes valores administrativos que hacen grande a una institución. Como lo dijo bien el señor gerente, al comenzar este evento, practican muchos esos valores. Y lo han demostrado. Están predicando con el ejemplo. Ustedes han apreciado que todas las jornadas se han desarrollado en forma puntual, respetando el horario establecido. Y eso es lo que hace grande una institución. Si nosotros tomamos ese ejemplo, progresaríamos como país, como sociedad. Además, han demostrado un trabajo en equipo. Todos los participantes de Siemens, debidamente identificados, impecablemente, radiando una imagen de solidaridad, han venido a colaborar desinteresadamente con nosotros. Y por eso nosotros quedamos muy agradecidos. Y esto no puede quedar en palabras, sino un agradecimiento sencillo, pero significativo para la persona que representa a esta institución, como es el señor gerente Adrián, que lo invito cordialmente para entregarle un pequeño reconocimiento.
Con el permiso del señor decano voy a leer una placa que hemos preparado especialmente para Siemens. Dice: el capítulo de Ingeniería Mecánica y Mecánica Eléctrica del Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú otorga a Siemens Perú, representada por su gerente del sector industria, ingeniero Adrián Magra, un especial reconocimiento por ser la empresa líder en el sector empresarial internacional y como agradecimiento por la noble misión de difundir sus experiencias técnicas en favor de la ingeniería nacional. Atentamente, Colegio de Ingenieros. También un recuerdo de un producto del cual nosotros nos sentimos orgullosos, que es el pisco hecho en casa. Bueno, creo que esta muestra de aprecio es recíproca. Invito al ingeniero Adrián Magra a que nos brinde unas palabras y a la vez muestre nuestro agradecimiento. Al igual al Colegio de Ingenieros podamos entregarle un presente a nombre de Siemens. Por favor. Me agarró de sorpresa, le agradezco profundamente. Nos llena de enorme alegría y emoción las palabras de apertura y estas palabras que ha mencionado, porque créame que hay mucho tiempo, mucha energía de organización tras esto, y ver que este esfuerzo de todos los colegas que en nuestra opinión tan profesionalmente han preparado las charlas y las han presentado pudo ser apreciado de esta forma. Sinceramente, muchas gracias por eso. Nosotros vamos a entregar ahora, y la verdad que no lo habíamos hablado, y está muy bueno que sea así, también una placa de reconocimiento tanto para el capítulo de mecánica eléctrica como para el Consejo Departamental, y le agradezco al ingeniero Arrieta que esté aquí con nosotros acompañándonos en el cierre, que tiene una frase al final, y vaya coincidencia porque dice más o menos lo mismo, que queremos que de esta manera Siemens puede contribuir con el desarrollo del Perú y de los peruanos. Porque creo que cada uno en esta sociedad tiene que desempeñar un rol, y desde el momento mismo que el fundador de nuestra compañía, Werner von Siemens, en el año 1847, fundó su compañía a partir de un invento, que fue un telégrafo. Y se propuso contribuir con el desarrollo de la sociedad, a partir de lo que nos toca ocupar, que es el desarrollo de tecnología de punta. Y eso es lo que intentamos hacer, y lo que intentamos hacer esta semana es transmitir el conocimiento que tenemos, pensando precisamente en el desarrollo del Perú y de los peruanos. Y si me permiten, a lo mejor me sale un poquito de protocolo, quiero mencionar algo que la verdad que me marcó hace un tiempito, que es una pequeña metáfora, digamos. Resulta ser que en una sabana de África se van a dormir al mismo tiempo un león y una gacela, unos minutos antes que caiga el anochecer. El león se va a dormir pensando: mañana, para sobrevivir, tengo que correr más rápido que la gacela más lenta. Y se duerme. Al mismo tiempo, una gacela en otro lugar se va a dormir pensando: mañana, para sobrevivir, tengo que ser capaz de correr más rápido que el león más rápido. Elijan identificarse con el animal que ustedes prefieran. La moraleja de esta pequeña metáfora es la siguiente: en el mundo en que vivimos, mañana, para sobrevivir, tenemos que correr. Esperamos que en esta intensa semana hayamos sido capaces de darle a ustedes, como estudiantes, como jóvenes profesionales, como usuarios industriales, como consultores independientes, algunas herramientas desde lo que sabemos hacer, que es el conocimiento de nuestra tecnología, algunas herramientas para que mañana puedan correr un poco más rápido. Ese es nuestro compromiso y por eso hemos estado acá. Y de nuevo, no me alcanzan las palabras de agradecimiento para identificar cuán en simbiosis nos sentimos con el Colegio de Ingenieros, por los valores que usted mencionó, por el respeto
desde la señorita que nos atendió tan gentilmente el día que nos pusimos de acuerdo en este evento, como del señor que tan amablemente no sé dónde está, que siempre está atento a que el micrófono funcione y que siempre le agradezco por eso. Allá está, al lado de la puerta de salida. Gracias por todas las atenciones, es un placer, nos sentimos en nuestra casa, esencialmente porque creo que compartimos los valores que tienen que ser los que marquen el desarrollo de una sociedad. Entonces, para resumir esto, agradeciendo profundamente a ustedes que nos hayan acompañado, ojalá que varios días, los que decidieron acompañarnos hoy, gracias por eso. Queremos hacer entrega de un par de reconocimientos, tanto para el capítulo como para el Colegio de Ingenieros. Así que si me ayudas, Pablito. Ingeniero Rita, si nos acompaña, por favor. Y de nuevo, gracias por estar aquí en la ceremonia de cierre. De parte de Siemens, una pequeña muestra de agradecimiento por todas las atenciones recibidas. Por favor, por favor. Muchas gracias. Bueno, para nuestros amigos del capítulo, lo veo el ingeniero Santillán ahí, que nos acompañó en los dos primeros eventos. Ingeniero Villanueva, un placer enorme, siendo el primero que organizamos en conjunto, definitivamente no el último. Si nos acompaña, por favor, queremos entregar también un reconocimiento para ustedes en retribución a todas las gentilezas de esta jornada. Por favor. Y finalmente, así como hemos entregado tipo sorteo a los participantes, queremos también hacer entrega de unos libros técnicos que quedan aquí en la biblioteca del capítulo de Ingeniería Mecánica y Mecánica Eléctrica, para que, bueno, a los que les picó el bichito de la automatización y la tecnología nuestra, están a disposición estos libros, que son libros bien vigentes, como para que puedan consultarlos. De nuestra parte, todos los señores y señoras y señoritas que están por allá, que nos sentimos en casa, también un gracias enorme por toda la dedicación esta semana. De nuestra parte, muchas gracias. Y para cerrar esta jornada de 4 días, intensa realmente, pero siempre nos sentimos cargados de la energía que recibimos del Colegio de Ingenieros, invitamos al ingeniero Javier Arrieta Freire, decano del Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú. Un fuerte aplauso, por favor. Ingeniero Reinaldo Villanueva, presidente del capítulo de Ingeniería Mecánica y Mecánica Eléctrica. Ingeniero Adrián Magra, gerente del sector industria de Siemens. Señores expositores. Ingeniero Santis Dayan, expresidente del capítulo. Directivos del Consejo Departamental. Señores ingenieros, señores estudiantes. Señoras y señores, es muy placentero dirigirme a ustedes en esta ceremonia en la cual estamos también, aparte de todas las lecciones aprendidas, los conocimientos recibidos y de los casos que se han mencionado, estamos ya comenzando la primavera. Creo que por eso estamos todos tan alegres y esa alegría la pone Siemens indudablemente. Tengo conocimiento, he visto un poco de estos días y como se ha mencionado acá, han sido conferencias muy importantes, el showroom, todas las demostraciones que nos han hecho Siemens y la organización que ha sido hecha y que lo ha mencionado el gerente, nos lleva a tener una satisfacción muy particular que esto haya salido tan bien. Yo he dejado un rato la sesión del Consejo Directivo, que nos reunimos una vez al mes, ordinariamente. Estamos viendo la dirección del colegio, así que he venido acá para saludarlos, para reconocer el trabajo, la organización que ha sido hecha, el trabajo fuerte del ingeniero Reinaldo Villanueva. Ha sacado la vez pasada su libro, está en conferencias. Tiene una actividad muy dinámica y dentro de poco va a hacer un viaje a la Copimera. Ya lo hemos aprobado ahí en la
en el Consejo Directivo para que represente al Consejo Departamental. Todo un gran reconocimiento. Estamos avanzando ahí en algunas actividades del Consejo Departamental de Lima, en el patio donde ha estado la exposición de Siemens. Ahí está previsto, conjuntamente con el lote que da Prescott, hacer un auditorio del Consejo Departamental de Lima, un auditorio y un edificio de 4 pisos con provisión para 8, con 3 sótanos. Ya nos hemos embarcado en esta aventura. Esperamos que podamos si supieran todo lo que está por pasar, creo que no aplaudiríamos. El proyecto es largo, las licencias, las conformidades, los permisos, la parte económica, tiene muchas aristas que hay que vencerlas. Y estamos pensando hacer, entre otras cosas, un edificio verde, inteligente, que tenga calidad energética. Y cuando pasamos el lunes, martes, y estuvimos hablando con los representantes de Siemens, les pusimos nuestras inquietudes para ver cómo podríamos hacer la automatización, y nos comentó que hay que referirnos a Siemens Edificaciones. Entonces ya nuestro administrador debe haber tomado contacto para ver en qué manera podríamos contar con esas tecnologías y con los avances que ustedes tienen, que nos faciliten el trabajo en los cuales nos hemos embarcado. El Colegio de Ingenieros, el Consejo Departamental, el 29 va a ser una ceremonia por el Día del Periodista. Vamos a invitar a los periodistas de los principales diarios y vamos a hablarles un poco sobre cuál es nuestra mirada sobre lo que puede representar la Oroya, este complejo metalúrgico que está siendo noticia, en la cual el capítulo de metalurgia está presentando unos proyectos, unas propuestas. También vamos a hablar sobre lo que sería el tren de cercanías Barranca-Ica, en el cual nuestra Comisión de Transportes también tiene propuestas, y esa propuesta también está referida a la Autoridad Única de Transporte Terrestre en Lima y Callao. Hemos hecho unas propuestas, esperamos alcanzarlas en el próximo congreso que se va a realizar en el Jockey Plaza. Vamos a hacer una exposición de lo que ya hemos venido haciendo desde el año pasado. Estamos hablando también de los otros sectores de energía, saneamiento, agricultura, en las cuales el Consejo Departamental del Colegio de Ingenieros del Perú tiene propuestas, y esperamos de esa manera poder contribuir con la nueva gestión que estamos viendo debe integrarse en la parte de lo que es el Ejecutivo y el Legislativo para poder llegar a los alcances y a las expectativas que tiene toda la población del Perú. Este Consejo Departamental, el mes pasado hemos llegado a los 85.000 colegiados en Lima, y a nivel nacional somos 190.000 ingenieros. 190.000 ingenieros que estamos en todos los departamentos. Es una red importante, pocos colegios profesionales tienen esa red y esa presencia en las regiones, y eso es lo que nosotros estamos tratando de fortalecer con estas charlas, con estas conferencias, de tal manera que el Colegio de Ingenieros pueda servir para poder tener proyectos que mejoren la calidad de vida de toda la población. Es en ese sentido que agradezco a todos ustedes la participación de Siemens, el esfuerzo del capítulo, y declararía clausurada esta importante seminario, Respuestas por la Industria, que ha contado con el invalorable apoyo de Siemens. Muchas gracias a todos ustedes.